Buenas tardes, mi nombre es Isidro Urbina y hoy les estaré hablando un poco sobre la historia de la tabla periódica. Pero antes de conocer la historia, debemos saber por lo menos un concepto básico sobre qué es la tabla periódica. Dicha tabla es una herramienta fundamental de la química que organiza todos los elementos químicos conocidos en una estructura tabular, ordenándolos principalmente por su número atómico, es decir, la cantidad de protones que hay en cada núcleo, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Esta organización permite observar tendencias periódicas, ya que los elementos que se encuentran en la misma columna suelen compartir propiedades químicas similares. Y ya bueno, sabiendo esto, podemos ir sobre la historia de la tabla periódica, que se remonta primeramente al año 1200 a.C. En ese momento no existía una tabla, un conocimiento sistemático de los elementos químicos como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, en esa época se inicia la Edad de Hierro, un periodo histórico en el que el hierro comenzó a ser utilizado ampliamente para la creación de herramientas y armas, marcando un avance significativo en la tecnología y la sociedad humana. En cuanto a la concepción de los elementos, en la antigüedad se pensaba que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos fundamentales, los cuales son agua, hierro, fuego, tierra. Una idea que proviene de filósofos presocráticos y fue desarrollada posteriormente por Aristóteles, quien añadió el éter. En el año 1789, Antoine Lavoisier realizó el primer intento sistemático de clasificación de los elementos químicos conocidos hasta entonces. En su obra llamada Tratado Elemental de Química, definió el concepto moderno de elemento químico como una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más simples mediante métodos químicos conocidos. Lavoisier identificó y listó alrededor de 33 a 37 sustancias simples, agrupándolas según su comportamiento en reacciones químicas, incluyendo la interacción con la luz y el calor. En el año 1813, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius hizo una contribución fundamental de la historia de la tabla periódica al introducir un sistema simplificado de símbolos para los elementos químicos. Utilizó las iniciales de los nombres latinos de los elementos para representarlos. Un ejemplo para la plata que puso AG, lo que facilitó enormemente la comunicación y el estudio de la química. En el año 1829, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner propuso una clasificación temprana de los elementos conocida como las tríadas de Dobereiner. Agrupó ciertos elementos en grupos de 3 que compartían propiedades químicas y físicas similares, y observó que el peso atómico del elemento central era aproximadamente el promedio entre los 2 atómicos de los otros 2 elementos del grupo, es decir, estaba la mitad, es decir, era un promedio entre los 2. Un ejemplo clásico de la tríada la cual está formada por litio, sodio y potasio. En el año 1862, Alexander de Chancourtois, un geólogo y mineralogista francés, fue el primero en organizar los elementos químicos conocidos según su masa atómica, descubriendo la periodicidad de sus propiedades. Él creó un modelo llamado tornillo telúrico, que consistía en una hélice de papel con los elementos ordenados por peso atómico, arrollada alrededor de un cilindro vertical. En dicho cilindro, la circunferencia correspondía a 16 unidades, aproximadamente el peso atómico del oxígeno, y elementos con propiedades similares quedaban alineados verticalmente. En el año 1864, Julius Lothar Meyer publicó un libro titulado Die moderne Theorie der Chemie, teoría de química moderna en español, donde presentó un sistema rudimentario para organizar 28 elementos según su peso atómico. En otra obra, Meyer agrupó los elementos con propiedades químicas similares en familias, basándose en la valencia y en el peso atómico, y dejó algunos espacios vacíos para elementos aún no descubiertos. En el año 1865, un año después, John Newlands propuso la ley de las octavas, uno de los primeros intentos de organizar los elementos químicos según sus propiedades periódicas.
Newlands observó que al ordenar elementos por su peso atómico creciente, cada octavo elemento presentaba propiedades químicas similares, lo que comparó con la repetición de notas en una escala musical, de ahí el número de octavas. Newlands organizó los elementos en grupos de 7, notando que el octavo elemento tenía características parecidas al primero, como sucede con el litio y el sodio. Sin embargo, esta ley no solo funcionaba bien hasta el calcio, ya que para elementos más pesados la periodicidad no se mantenía. En el año 1869, Dmitri Mendeleev, químico ruso, formuló la ley periódica y creó la primera versión ampliamente aceptada de la tabla periódica de los elementos. Organizó los 70 elementos conocidos en ese momento en orden creciente según su peso atómico, observando que las propiedades químicas se repetían periódicamente. Esta periodicidad le permitió agrupar elementos con propiedades similares en columnas y dejar espacio vacío para elementos aún no descubiertos, prediciendo con notable precisión sus propiedades y ubicaciones en la tabla. Para ya el año 1913, un siglo después, Henry Moseley revolucionó la tabla periódica al demostrar que el orden correcto de los elementos no debía basarse en su peso atómico, sino en su número atómico, que corresponde al número de protones en el núcleo de un átomo. Moseley utilizó la espectroscopia de rayos X para medir la frecuencia de los rayos emitidos por diferentes elementos cuando eran bombardeados con rayos X. Descubrió una relación matemática conocida como la ley de Moseley, que relaciona la frecuencia de los rayos X emitidos con el número atómico del elemento. Esto permitió asignar un número atómico preciso y experimental a cada elemento, confirmando que el número atómico es la verdadera base para ordenar los elementos en la tabla periódica. Para 6 años más tarde, en 1919, se fundó la UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, creada por químicos tanto de la industria como del ámbito académico que reconocieron la necesidad de una estandarización internacional en química. Su objetivo principal fue establecer normas comunes para pesos atómicos, nomenclaturas, símbolos, medidas y otros aspectos fundamentales para facilitar la comunicación y el desarrollo científico global en química. Entre los años 1940 y 1949, Glenn Seaborg realizó descubrimientos fundamentales en química nuclear, ampliando significativamente la tabla periódica con la identificación de varios elementos transuránicos, elementos con un número atómico mayor que el del uranio, que el uranio pesa 92. En 1940, junto con Edwin Macmillan y otros colaboradores en la Universidad de California, Seaborg descubrió el elemento 94, dicho elemento llamado plutonio. Inicialmente el isótopo plutonio 238 y en 1941 produjeron plutonio 239, que resultó ser fisionable y crucial para la fabricación de armas nucleares durante el proyecto Manhattan. Su trabajo permitió la ampliación de la tabla periódica con la serie de los actinidos, reorganizando la tabla para incluir estos elementos en una fila separada debajo del uranio, lo que fue un avance clave para la química y la física nuclear. Por estos descubrimientos y su impacto en la química de los elementos transuránicos, Seaborg recibió en 1951 el Premio Nobel de Química, compartido con Edwin Macmillan, su compañero, socio de trabajo, como quieran llamarlo. Y bueno, y para finalizar esta historia, bueno, esto de Glenn Seaborg, yo diría que es el punto más importante ya de la historia hasta hoy en día, que ya bueno, hoy en día en 2025 que estamos, la tabla periódica continúa siendo la herramienta fundamental para organizar y entender los elementos químicos clasificados por su número atómico y propiedades periódicas. En la actualidad, la investigación sigue enfocada en la síntesis de nuevos elementos con números atómicos superiores a 118, es
Es decir, ya tenemos 118 elementos actualmente y estamos buscando más. Aunque estos elementos son altamente inestables, es decir, hay más elementos pero son inestables y existen solamente por fracciones de segundos. Es decir, no son, vamos a decir que no sirven, por así decirlo. Bueno, ya después de haber hablado tanto de historia, vamos a hablar un poco más sobre la tabla periódica, lo que es la importancia. Una de las partes importantes de la tabla periódica es su predicción de comportamientos químicos. Facilita anticipar cómo reaccionarán los elementos y sus compuestos, lo que es esencial para la fabricación y purificación de sustancias químicas en la industria y la investigación. Identificación de tendencias periódicas. Permite discernir patrones en propiedades como electronegatividad, energía de ionación y radioatómico, ayudando a comprender las relaciones entre los elementos. Y base para el aprendizaje y la investigación. Es la herramienta básica para estudiantes y científicos en química, sirviendo como referencia para el análisis y desarrollo de nuevos materiales y compuestos. La estructura de la tabla periódica. La estructura de la tabla periódica es algo simple, ya que se divide tanto en periodos, grupos, bloques y, obviamente, el orden de los elementos. Vamos a hablar un poco sobre eso. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica y hay periodos enumerados del 1 al 7. Cada periodo corresponde a la cantidad de niveles o capas electrónicas que tienen los elementos en ese periodo. Por ejemplo, el primer periodo solo tiene dos elementos, hidrógeno y helio, con un nivel electrónico, mientras que el sexto y el séptimo pueden contener hasta 32 elementos con más niveles electrónicos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica actual, así son 18. Hay 18 grupos enumerados del 1 hasta el 18. Los elementos en un mismo grupo incluyen familias conocidas como metales alcalinos, alcalinoterrios, halógenos y gases nobles. Los bloques. ¿A qué nos referimos con los bloques? La tabla periódica también se divide en bloques según el orbital atómico que ocupa el último electrón de valencia. Hay 4 bloques principales: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El bloque S, grupos 1 y 2, además de hidrógeno y el helio, con configuración NS1 y NS2. El bloque P, grupos del 13 al 18, que incluyen metaloides y no metales. Grupo D, grupos del 3 al 12, que contienen los metales de transición. Y el bloque F son los lantánidos y actínidos, ubicados en filas separadas debajo de la tabla principal. Aparte de estos 4 bloques principales, existe un bloque G hipotético para elementos aún no descubiertos o sintetizados. Y el orden de los elementos. Los elementos están ordenados en la tabla periódica según su número atómico creciente, es decir, el número de protones en el núcleo. Este orden refleja la configuración electrónica y las propiedades periódicas, permitiendo que elementos con características similares queden agrupados en los mismos grupos y bloques. 2 elementos explicados, o aquí voy a explicar 2 elementos que los tenemos aquí en pantalla, que son el cromo y el criptón. ¿Qué es el cromo? El cromo es un elemento químico de número atómico 24 y pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Es un metal de transición duro, frágil, de color gris acerado y brillante, conocido por su alta resistencia a la corrosión. El criptón es un elemento químico de número atómico 36, perteneciente al grupo 18 de la tabla periódica, conocido como el gas noble. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, con muy baja reactividad química, aunque puede formar compuestos con flúor y tratos con agua y otros compuestos orgánicos. La importancia del cromo. El cromo, aunque no crean, es bastante importante, tiene varias cosas útiles, como son la resistencia a corrosión. El cromo forma una fina capa pasiva
El cromo forma una fina capa pasiva de óxido en la superficie de los metales, especialmente en aceros inoxidables, que actúa como barrera protectora contra la oxidación y el deterioro causado por agentes corrosivos como el oxígeno, ácidos y ambientes húmedos. Tiene un acabado estético. El cromo aporta un acabado brillante y pulido, muy valorado en la industria para dar un aspecto estético y moderno a productos metálicos, además de protegerlos. Aplicaciones químicas. El cromo se usa en aleaciones para mejorar la dureza, resistencia al desgaste y estabilidad térmica, lo que es fundamental en la fabricación de aceros para herramientas, recipientes a presión, calderos y reactores. Curtido y preservación. El cromo es bastante fundamental a la hora de la preservación de cuero. En la industria del curtido de cuero, el cromo es ampliamente utilizado para estabilizar y preservar el cuero, mejorando su resistencia al agua, flexibilidad y durabilidad. La importancia del criptón. No sabía esto, el criptón es bastante importante en varios aspectos, por así decirlo. En la iluminación, el criptón se utiliza en lámparas fluorescentes, lámparas incandescentes y luces de alta intensidad, donde su descarga eléctrica produce una luz blanca, brillante y eficiente, útil en fotografía, señales luminosas y alumbrado automotriz. En láseres, el criptón es componente clave en láseres exímeros, especialmente el láser de fluoruro de criptón, que emite luz ultravioleta profunda de 248 nanómetros, si no me equivoco, usada en la fotolitografía para la fabricación de ciertos circuitos integrados y microchips de alta resolución. Vidrio y aislamiento. El criptón se utiliza en la producción de vidrio de plano especial para sectores como energía solar, automoción y construcción, otorgando propiedades específicas mediante el proceso de revestimiento. Y en las aplicaciones médicas, el isótopo criptón 83 se usa en imágenes por resonancia magnética para obtener imágenes detalladas de las vías respiratorias, ayudando a distinguir superficies hidrofóbicas e hidrofílicas en las vías aéreas. La luz ultravioleta de los láseres de criptón tiene aplicaciones en terapias médicas y cirugías, debido a su alta absorción en lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, permitiendo tratamientos precisos y menos invasivos. Y para ir culminando este video, les vengo a hablar, por lo menos por encima, los datos químicos de estos elementos. Como vemos en pantalla, los datos químicos del cromo son que su número atómico es 24, obviamente su símbolo lo vemos en pantalla, que es Cr, su estado de oxidación es +3, su masa atómica es de 51.996 gramos mol, su punto de fusión es a 1875 grados Celsius, su punto de ebullición es a 2665 grados Celsius, su densidad es de 7.19 gramos por mililitro, tiene una electronegatividad de 1.6, un radio covalente de 1.27 angstroms, un radio iónico de 0.69 angstroms, un radio iónico anterior que dije, y un radio atómico de 1.27 angstroms. El criptón, su número atómico es 36, como vemos en pantalla, su símbolo es Kr es criptón, y una masa atómica de 83.798. Su estado físico a temperatura ambiente, su punto de fusión aproximado, pues es un aproximado, no es un aproximado, es de menos 157 grados Celsius. Su punto de ebullición aproximado es de menos 153 grados Celsius. Su radio atómico es de 88 picómetros, su radio covalente es de 110 picómetros, su electronegatividad es de 3, su calor específico es de 248 joules por kilogramos Kelvin. Y sus electrones son por capa 2, 8, 18 y 6.
Y bueno, gente, esto es para culminar ya aquí mi video. Esto es todo lo que tengo por decirles yo. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo de este video. Bueno, hasta la próxima. Chao.